norte del Perú, junto a las altas montañas de la cordillera oriental, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, trabaja Minera Aurífera Retamas, Sociedad Anónima, Marsa, una empresa de mineros peruanos que se esfuerzan día a día por arrancarle a la cordillera su más valioso mineral, el oro. Este paisaje frío y agreste que pertenece al distrito de Parcoy, provincia de Patás, en el departamento de La Libertad, no posee mayores atractivos naturales, pero sus cerros esconden una enorme riqueza aurífera que se formó 320 millones de años atrás, cuando la actividad volcánica de la cordillera hizo emerger casi hasta la superficie de la Tierra el magma incandescente del fondo del planeta, que trajo consigo el oro junto con otros minerales. Fue el sabio italiano don Antonio Raimondi, allá por el año 1860, el primero que describió con magistral habilidad las riquezas mineras de la provincia de Patás, y especialmente de un cerro llamado El Gigante, situado en la zona de Parcoy. Según Raimondi, ese cerro había producido mucho oro en el pasado, pero nunca pudo ser explotado a cabalidad, porque no era fácil encontrar las vetas, aparte de que los constantes derrumbes amenazaban permanentemente las labores de los mineros. Inspirado en esas páginas de Raimondi, el doctor Andrés Marzano Porras, un abogado de antepasados mineros, decidió en el año 1980 invertir todo el dinero que poseía en la exploración de El Gigante y buscar en él el oro del que hablaba el ilustre científico. Ninguna empresa nacional o extranjera había trabajado en esa área en el presente siglo, y nadie creía que pudieran encontrarse yacimientos de interés económico en el legendario cerro, plagado de complejidades geológicas estructurales. Pero Marzano tuvo el sueño de encontrar el mineral y se empeñó en buscarlo. El sueño se convirtió en un reto y finalmente en una hermosa realidad, porque los mineros de Marsa no solo hallaron las vetas atravesadas en las entrañas de la tierra, sino que además hicieron de El Gigante la primera mina de oro filoneano del Perú. Yo creo que cuando se enfrenta un reto, uno nunca debe dejarlo. Y esa fue la razón que me llevó en forma feliz a continuarlo hasta el final. Las cómodas instalaciones de Marsa en las alturas de Parcoy, su planta metalúrgica, los campamentos de sus 2.000 trabajadores, los modernísimos socavones y las redes de carreteras que ahora recorren las montañas son el resultado de muchos años de trabajo. Lo que vemos hoy es el sueño hecho realidad, pero los inicios no fueron nada fáciles para estos mineros. Aquí nació Marsa y aquí dio sus primeros pasos en busca del oro. Este es el Cerro El Gigante. Marsa inició sus labores el año de 1980 con este túnel denominado Corte Negro. Marsa en esos instantes hizo todas sus labores en forma artesanal, conforme lo hacían todos los antiguos mineros. Han pasado tanto tiempo para que Marsa se convierta hoy en una empresa líder en la minería de oro. Las actividades mineras de Marsa en el Cerro El Gigante comenzaron con intensas exploraciones geológicas y duro trabajo artesanal, que recuerda los años heroicos de la búsqueda del oro. Mientras un equipo de geólogos de la compañía Buenaventura Ingenieros Sociedad Anónima estudiaba el territorio tratando de identificar la dirección de las formaciones y fracturas terrestres, otro grupo se esforzaba en los túneles persiguiendo las escasas y huidizas vetas de mineral. En ese tiempo, el material se procesaba utilizando el antiguo método de lavaderos, en el que los mineros literalmente lavan la tierra en busca de las pequeñas chispas de oro.
Su mejor ayuda en esa tarea eran unos cueros de chivo o de res toscamente curtidos que se colocaban en el fondo de la canaleta de lavado. Los delicados pelos de esos cueros atrapan las partículas de oro, que por ser más pesadas que otros minerales no se dejan arrastrar por el agua. Un método simple, pero efectivo, que se ha usado con éxito en toda la historia de la minería aurífera. En esa época aún no habían carreteras. Las herramientas, materiales y víveres debían transportarse a lomo de mula por los caminos de la cordillera, igual que el escaso mineral que se arrancaba a la tierra. Esa es una época particular y personalmente muy interesante porque, en definitiva, todas las empresas mineras en el país, salvo los megaproyectos hoy conocidos, comenzaron con una minería artesanal. Nosotros lo que hemos hecho es básicamente lo mismo, haciendo un poco eco de lo que hacían los antiguos peruanos, y comenzamos trabajando artesanalmente, utilizando cueros de vaca, cueros de chivo, y lavando unas antiguas canchas de mineral que existían en la zona, que nos permitieron formar un equipo de trabajo y una mística que hasta hoy existe en la empresa. Esos años fueron difíciles, no solo porque la búsqueda de las vetas se tornaba lenta y a veces desalentadora, sino también porque el país vivía días oscuros, como resultado de la demencia terrorista y una aplastante hiperinflación, cercana al 1.000.000%, que no permitía diseñar ningún plan de inversiones a futuro. El Perú era en aquel entonces un país declarado en bancarrota, no elegible por los sistemas financieros internacionales, y nadie daba crédito a los peruanos. A todo esto se sumaba la inclemencia de la naturaleza. El fenómeno del Niño, con su secuela de lluvias e inundaciones, había vuelto intransitables los pocos caminos y carreteras del departamento de La Libertad, aislando dramáticamente a la provincia de Patás. En ese áspero contexto histórico, nació Minera Aurífera Retamo. Yo diría que era un ramo de problemas, ese terrorismo. El hecho de estar fuera del sistema económico internacional, inflaciones, retrasos cambiarios, esos dólares MUC, es decir, había un enjambre de problemas que hacían a la gente pensar que era muy difícil el emprender nuevas inversiones. Las primeras reservas de mineral que lograron encontrar los geólogos fueron bastante discretas, pero la audacia del empresario y la esperanza de nuevos descubrimientos lo animaron a invertir en una primera planta de tratamiento de 50 toneladas. Esa planta empezó a funcionar el 14 de julio de 1983 y allí se inició la historia de una de las empresas mineras de mayor velocidad de crecimiento en el Perú moderno. Representaba para nosotros, además, el primer reto importante de Marsa, que era el iniciar operaciones formalmente en una zona donde antes nunca se había trabajado. Para una mina, lo más importante es tener reservas de mineral. Sin reservas probadas, simplemente no se puede trabajar, porque no hay ningún futuro. La planta de procesamiento devora todo el material que se le entrega, y cada día necesita más. Entonces los geólogos deben buscar constantemente nuevas reservas para que la actividad continúe. Después de la instalación de la primera planta de 50 toneladas, la búsqueda de reservas se hizo realmente angustiosa, al punto que se llegó a pensar en el cierre de la mina. Felizmente, la constancia de los mineros llevó a un maravilloso descubrimiento. Un socavón que se había iniciado a 4.080 metros sobre el nivel del mar encontró una inesperada y salvadora veta que fue bautizada como Esperanza. Era un cuerpo macizo y de alta ley que permitió el despegue definitivo de la empresa. En el año 1992, apenas 10 años después de iniciadas sus actividades, Marsa sorprendió a la comunidad minera al convertirse en la primera empresa productora de oro en el Perú. Luego, a partir de 1993,
hasta 1997 ocupó el segundo lugar y el tercer lugar en 1998. Actualmente Marsa produce un promedio de 400 kilos mensuales de oro fino de 99.96% de pureza. Esto es cerca de 5 toneladas de oro al año. Pero no se duerme en sus laureles. Mientras la planta metalúrgica procesa el mineral 24 horas al día, los geólogos exploran incansablemente el territorio buscando ampliar cada día las reservas. Ahora hacemos un alto y nos preguntamos, ¿de dónde sale tanto oro? En las alturas de la cordillera de Patás, los geólogos miden, trazan mapas, examinan rocas y calculan distancias. El terreno sobre el que trabajan tiene un nombre extraño. Le dicen el Batolito de Patás, y solo ellos conocen su antigua historia. El Batolito de Patás es el producto de la subida de magma de zonas profundas de la corteza a niveles muy superiores. Este magma se ha consolidado a 4 kilómetros de profundidad más o menos, y la nata de esta solución magmática la vemos acá donde estamos parados, que es una composición de cuarzo con restos de sulfuros que desgraciadamente en esta zona no tienen valor muy económico, pero en las zonas más altas, ya en rocas de las cajas que están encima del techo del batolito, encontramos estructuras mineralizadas de alta ley, como la que tenemos al frente. El geólogo lo que hace es levanta una carta o un mapa geológico y realiza los muestreos necesarios para poder determinar si aquí hay concentraciones económicas de mineral. Lo que interesa al final de todos estos estudios es descubrir nuevas áreas mineralizadas. Cuando los geólogos ya han identificado la ubicación y dirección exacta de las vetas de mineral, los mineros excavan largos y profundos socavones que tienen sus bocas a diferentes niveles, desde los 2.900 hasta los 4.080 metros sobre el nivel del mar. Por esos túneles llegan hasta las vetas y una vez allí comienzan a utilizar explosivos de manera selectiva para arrancar el mineral valioso de las rocas. La colocación de los explosivos es un trabajo sumamente delicado y que requiere gran profesionalismo. Antes del disparo, un experto coloca un sismógrafo en una de las galerías cercanas para registrar la forma como las ondas de la explosión afectan al cerro en su conjunto. Este sismógrafo también le dirá a los ingenieros con qué rapidez y con qué fuerza actuaron cada uno de los explosivos. Años antes, cuando no se disponía de estos aparatos, los ingenieros tenían que calcular solo por su experiencia cada una de las explosiones. Con el sismógrafo, no solo ahorran explosivos, sino también pueden avanzar su trabajo con mayor seguridad. Cuando todo está listo, los mineros salen de los túneles. Luego del disparo, las mangas de ventilación llevan aire puro a las galerías para eliminar el humo y los gases producidos por la dinamita. Ahora sí los mineros pueden regresar a los túneles, pero antes de recoger el mineral, se desatan las rocas sueltas del techo y los muros para evitar accidentes. Este rastrillo recoge cientos de kilos de roca y tierra que contiene el precioso mineral. Este es llenado en los carritos mineros, que recorren las interminables galerías hasta descargarlos en los botaderos o pockets, ubicados en lugares estratégicos dentro de la mina. Abajo de los pockets esperan los grandes camiones volquetes, que una vez cargados, salen con rumbo a la planta de procesamiento.
Volvamos al interior de la mina para ver el trabajo de los rastrillos. Estos aparatos recogen la mayor parte del mineral que cae al suelo como resultado de la explosión. Pero sus uñas no pueden levantar las piedras pequeñas ni el polvo fino. Ese material también contiene oro y en grandes cantidades, así que es necesario recogerlo. Antiguamente se utilizaba 2 o 3 hombres que, armados de pequeñas escobas, tenían que barrer el suelo cuidadosamente para recuperar este polvo fino. Pero eso ya pasó a la historia. Ahora en Marsa se utiliza una potente aspiradora de fabricación sudafricana que succiona todos los residuos que deja el rastrillo, recuperando un gran porcentaje del mineral que antes se perdía. Esta aspiradora nos ha permitido mejorar nuestra producción para poder recuperar, para poder obtener todo el mineral fino que se encuentra impregnado en las paredes, en el piso, incluso en el medio ambiente, a lo cual llamamos oro volador. Todo eso lo recuperamos mediante este equipo, este nuevo sistema. Cuando se trabaja haciendo túneles y galerías, lo primero que se debe tener presente es la estabilidad del macizo rocoso, es decir, del cerro. Al excavar en el interior de la montaña, ésta se debilita, por lo que es necesario apuntalar el techo de los túneles para evitar derrumbes. Normalmente los mineros utilizan cuadros o puntales de madera para este propósito. Pero en los últimos años, Marsa ha comenzado a emplear potentes gatas hidráulicas para sostener toda la estructura donde se trabaja. Estas gatas, que funcionan con aire y agua a presión, se instalan mucho más rápido que los cuadros de madera y además proporcionan otras ventajas. Estas gatas hidráulicas son de gran ayuda para nosotros. Cuando explotamos, como ustedes verán, nosotros hacemos grandes aberturas. Y para sostener el techo tenemos que utilizar estas gatas hidráulicas. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Anteriormente utilizábamos puntales de madera. Ahora ya hemos dejado de utilizar esas puntales de madera y estamos utilizando las gatas hidráulicas para sostener los techos que, como en nuestro yacimiento, verán ustedes, son subhorizontales. Además, estas gatas nos permiten a nosotros darle una velocidad al minado. Por otro lado, estas gatas no se quedan aquí. Cuando terminamos la explotación, procedemos a rellenar la labor y recuperamos estas gatas. También hay que recalcar que al utilizar estas gatas ya no estamos depredando los bosques, estamos colaborando de alguna manera con la ecología. En algunas secciones de los túneles, los ingenieros apoyan el trabajo de las gatas hidráulicas, colocando largos pernos con planchas de fierro para sujetar al techo las rocas y evitar los derrumbes. ¿Qué se hace después con los túneles y galerías que se han abierto en el interior del cerro para sacar el mineral? Pues se tienen que volver a llenar. De lo contrario, se corre el riesgo de que todo el cerro se venga abajo. Después de extraer todo el mineral de una sección, los mineros de Marsa rellenan estas cámaras vacías con un material cementado que se endurece como una roca y se queda para siempre sosteniendo la estructura del macizo. A esta operación se le llama el relleno hidráulico. Toda explotación minera deja grandes aberturas, aberturas como galerías, tajeos, subniveles. Estos vacíos deben ser rellenados para poder restablecer el equilibrio de tal manera que el cerro no descienda o no se hunda. El día que nos retiremos finalmente o al cierre de la mina, definitivamente quedará restablecido, puesto que todo va a quedar rellenado. Ahora que ya hemos visto el trabajo en el interior de la mina,
podemos seguir a uno de los grandes camiones volquetes para ver a dónde llevan su valiosa carga. La planta de tratamiento de San Andrés, situada en la quebrada de Mush Mush, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, recibe y procesa diariamente 1.150 toneladas métricas de mineral. En la planta, el mineral es sometido a diferentes y complejos procesos en cadena, tanto físicos como químicos, que apuntan a un solo objetivo: separar el oro de las rocas que no tienen ningún valor económico. El primer paso es la fragmentación, donde el material es triturado por varias máquinas y molinos gigantescos, que uno a uno lo van reduciendo a partículas mínimas, hasta que solo queda un polvo muy fino, que mezclado con agua, pasa a la acción de los jigs, unas máquinas hidropulsantes donde se recupera el oro libre. El material que ahora aparece en estado líquido es enviado inmediatamente a unas celdas cúbicas, donde se realiza el proceso de flotación. La flotación consiste en remover la mezcla rica en oro junto con reactivos químicos para provocar burbujas que capturan en su interior el oro finísimo. Cuanto más burbujas se formen en estas celdas, más oro se recupera. En el proceso de flotación se consume mucha energía, porque cada celda es movida por motores eléctricos de más de 20 caballos de fuerza. En este proceso de flotación, Marsa ha introducido un adelanto tecnológico notable que se conoce como los Sparkjets. Son potentes dispositivos de aire y agua a presión que se inyectan en el fondo del tanque, acelerando la formación de burbujas y disminuyendo considerablemente el consumo de energía. Nos ha permitido mejorar eficientemente dos cosas. Uno, la recuperación de la flotación, porque el sistema, utilizando aire y agua a presión, provoca una dispersión de las partículas dentro de la flotación, mejorando tremendamente la recuperación de la flotación. Como segundo punto, ha permitido también mejorar eficientemente y hacer un ahorro de energía, porque el alto consumo de potencia que teníamos antes, comparado con el de ahora, ha bajado tremendamente. Después de la flotación, viene el proceso de cianuración. El cianuro, que nosotros conocemos como un poderoso veneno, es usado en la planta de tratamiento para concentrar el oro. Después, ya solo queda un paso más, que es el avanzado proceso del Merrill Crown, un método de precipitación totalmente computarizado, en el que se obtiene el último producto de la planta de San Andrés. El proceso Merrill Crown viene a constituir la última etapa del proceso de recuperación de oro en una planta de cianuración.